Bueno, en esta clase vamos a hablar sobre los movimientos independentistas. Em, Ustedes ya transitaron por lo que fue el 25 de mayo, ¿sí? Comienzo de la revolución, donde vieron personajes muy característicos de esa época, diferencias de pensamiento. Hubo un momento en donde se tuvieron que tomar diferentes decisiones para, en función de qué se iba a, a tratar, qué cambios iba a haber en la sociedad, en la política, forma de gobierno. Había todavía un montón de decisiones que tomar, y en estas cuestiones había diferentes pensamientos, había diferentes accionares eh, y directivas, diferentes personajes. Pero en este momento vamos a destacar aquellos que dieron ese paso que brindó el beneficio para que el Estado, hoy día argentino, pudiera tener lograr esa soberanía, ¿sí? De ser independientes. Que si bien se logra en 1916, el 9 de julio, con la Declaración de la Independencia en Tucumán, eh, todavía inclusive hay diferentes campañas militares, hay diferentes procesos que tiene que transitar nuestra patria. Hay diferentes guerras, estaban por un lado los patriotas y por otro lado los realistas, que estaban en contra de todo el movimiento revolucionario que había iniciado en 1810. Y bueno, eh, internamente también, como ustedes vieron en la clase anterior, había diferentes ideologías, pensamientos políticos, eh, por un lado los unitarios, por otro lado los federales. eh, Estaban los revolucionarios ligados a Mariano Moreno, por otro lado los más conservadores como Saavedra, ¿sí? Digamos que no fue un proceso lineal, tranquilo, sino que tuvo sus diferentes conflictos, ¿no? Internamente, y también con eh, por ejemplo, con con los virreinatos más cercanos, ¿sí? La banda oriental, Paraguay, ¿sí? También tenemos Chile, tenemos conflictos con el Alto Perú, ¿sí? Eh, y bueno, diferentes personajes tuvieron que hacer su aparición para luchar y mantener esa revolución que había iniciado en 1810 y seguir avanzando, ¿sí? En esta propuesta de soberanía. Bien, las Provincias Unidas y sus crisis. En 1815 los patriotas seguían con muchos problemas. Los monarcas que habían vencido a Napoleón, ¿sí? Estamos hablando Francia, España, acordaron en Viena trabajar por la restauración de la monarquía y el respeto por los dominios coloniales. Fernando VII volvió al trono español y se proponía recuperar sus colonias, y así lo hizo en México, Venezuela y Chile. ¿Sí? Por eso nombraba hoy anteriormente a Chile también. Eh, y obviamente estaba interesado en también volver a tomar el dominio en las Provincias Unidas, en el Virreinato del Río de la Plata. Y había inclusive personas que decían, sí, volvamos a depender del rey nuevamente. Otros decían, no, nos conviene aliarnos más a Inglaterra, sí, porque había eh, buenas relaciones comerciales, y así. Y otros decían, no, hay que independizarnos, hay que ser una nación soberana. Además, el nuevo director supremo, sí, acuérdense que pasamos por una eh, primera junta, la junta central, los triunviratos, ¿sí? Primero, segundo triunvirato, y después también tenemos un directorio, ¿sí? Triunvirato, gobierno de 3 personas, y directorio, estamos hablando de un poder ejecutivo unipersonal, ¿sí? Una sola persona. En este caso, Carlos de Alvear no gozaba con el apoyo de las provincias y el ejército del norte, ¿sí?
Eh, el ejército del norte, estamos hablando de que defendía eh, el límite, la frontera con el Alto Perú. Cosechaba fracaso tras fracaso. El ejército del norte cosechaba fracaso tras fracaso. La revolución estaba al borde de la desgracia política. La estrategia más eficaz para detener la crisis fue entonces convocar un congreso constituyente en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En un principio, uno de los objetivos principales de este congreso era lograr la unidad del Estado, ¿sí? Buscar la unidad del Estado. Las sesiones del congreso comenzaron el 26, ¿sí? En marzo, en 1816, en un clima de gran desconfianza del interior hacia Buenos Aires. En abril se nombra nuevo director supremo, que tenía apoyo de Buenos Aires y el interior, que fue Juan Martín de Pueyrredón. Y Pueyrredón fue y se reúne con San Martín para acordar los pasos a seguir. O sea, también posibilitó las campañas militares, un diálogo sobre las campañas militares, que San Martín ya había hablado con Manuel Belgrano y pedía que, digamos, la autoridad que llevaba a cabo en las Provincias Unidas podría apoyar esta decisión, ¿sí? De las campañas que tenía San Martín en función de liberar, ¿sí? América. Por eso su apodo es el Libertador de América, ¿sí? Eh, el director supremo se comprometió entonces con el esfuerzo de su gobierno para organizar la expedición libertadora de Chile y mantener el orden en la provincia unida. Obviamente que no fue solamente Chile, sino también luego por mar logra a liberar también Perú, y tiene contacto también con Bolívar, ¿sí? Y ahí se puede hacer una campaña militar para la liberación de Venezuela, ¿sí? Y toda esa zona también. Eh, Veamos, se entrevista también con Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Otro personaje muy importante con respecto a la liberación latinoamericana, ¿sí? A quien ratificó al frente de la defensa de las provincias del norte contra los atenienses realistas, y obviamente que tuvo mucha participación en el norte de los gauchos, ¿sí? Que tenían el dominio de la zona, y eso le da la posibilidad de vencer también al ejército realista, eh, y mantener, digamos, la frontera, mientras San Martín podía realizar su campaña por otro lado, ¿sí? Empezando por Mendoza. Eh, Hasta el 9 de julio, ¿sí? Estamos hablando nuevamente de el Congreso. Hasta el 9 de julio de 1816, el Congreso aprueba la declaración de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica del rey Fernando VII, ¿sí? Estamos hablando de independencia de Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Y 10 días después, al debatir la fórmula para jurar la independencia, se agregó la frase "y de toda dominación extranjera", ¿sí? Ustedes, si quieren, pueden ir y leer ese documento en la red, ¿sí? Buscan en Google y va a aparecer, lo pueden leer para entender de qué estamos hablando, ¿sí? Con respecto a querer ser una nación soberana, ¿sí? Bueno, acá nos gustaría que ustedes puedan de una manera poder rendirle homenaje descubriendo quiénes son, ¿sí? Estos próceres y líderes de la historia argentina. Por ejemplo, si bien no son muy mencionadas porque son mujeres, acá vamos a destacar, por ejemplo, a María Remedios del Valle, a Juana Zurduy de Padilla, José de San Martín, ¿sí? Manuel Belgrano, Miguel de Güemes. Entonces, averiguar y escribir en su carpeta un breve resumen de quiénes eran, tenían algún apodo, ¿sí? Por ejemplo, San Martín, Libertador de América, dónde nacieron, qué estudiaron, qué campañas militares realizaron, cómo murió y dónde,
¿sí? Brevemente pueden conocer quiénes eran estos personajes importantes para nuestra nación, y van a elegir uno, y de ese resumen que hicieron de ese personaje se graban un audio y nos mandan, ¿sí? Eh, es una tarea que vamos a tomar como muy importante, eh, para ir ya. Acuérdense que ya estamos eh, aproximándonos a lo que es julio, así que vamos a ir tomando nota, registro de todas sus producciones, y ya estamos llegando al final del cuatrimestre, así que alentarlos a que continúen, ¿sí? Si tienen trabajos todavía que entregar, bueno, que se pongan al día con los trabajos, que ya estamos cerrando el cuatrimestre, y estamos recolectando todos sus trabajos para entender su proceso eh, de todo este recorrido, si bien fue a la distancia, pero bueno, tenemos un registro de todas sus producciones y sus trabajos. Así que bueno, animarlos a seguir, y un saludo a todos.